¿Así vamos a estar toda la noche? ¿Cómo estamos para la segunda batalla? Ok, segunda batalla de Pluma Guaraní. Directamente desde Ciudad del Este. ¡Esi! Dale, dale, dale. Ok. Y directamente de Santaní, fuerte el rudo para Reddy. Muchachos, esto está sorteado ya. Tijera, papel, tijera, muchachos. Bien. Competidor. Competidor a mi izquierda, presentate. Desde el este del país, Esi, mi debut, vamos a romperla. Competidor a mi derecha, presentate. Reti de Santaní, representando Reyes de la Plaza. Un placer. Antes de arrancar, quiero escuchar todos en la arenga. Esto es Pluma. Guaraní. Pluma. Guaraní. Pluma. Guaraní. Todos ustedes, muchachos. Dice, ok. ¿A vos? ¿A vos? A vos. A vos ni te conozco, pero te odio como colgar la ropa a la mañana. Sos un enanito verde por cómo te chocas con la muralla. Su rap es un rock uruguayo porque no te va a gustar nada, así que chao. Sí, así que chao. Hoy no te creas la vela puerca porque no vas a zafar. Tampoco te creas un ángel si te tienen de correa. Después de esta batalla me vas a lavar todas las mañanas como en Corea. Ok. Porque a su mina le decimos babasónicos, porque aparte de putita le tratan de yegua a la mula esa. ¿Sí? No, tranquilo, no pasa nada. Le tratan de yegua a la mula esa. Hoy esa perra es una entrega de Amazon, ¿saben por qué? ¿Por qué? Esperen, dije. Hoy esa perra es una entrega de Amazon, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque iba entregada la recogida. Sí, pues sí, porque iba entregadísima la recogidísima, porque hoy está, sí, porque hoy vas a buscar, bueno, porque hoy el Oviedo está buscando un coronel, porque hoy el Oviedo está viendo un coronel, porque te voy a descoregar hasta que encuentres tu norte. Corriste del oeste al escuchar los tiros, pero te salvó la campana. Y aunque el golpe no fue de frente y fue desprevenido, fueron golpes del destino pa' tu trama. Sí, porque tanto va a ser el sufrimiento que vas a entender esto que digo. Tanto va a ser el sufrimiento que vas a pedir por favor que cometa ese delito. Tanto va a ser el sufrimiento que no vas a servir ni para el suicidio y al final de cuentas me lo vas a agradecer mientras se corta ese respiro. Round 1. Ok, quiero otra vez a todos con la arenga. Esto es Pluma. Guaraní. Pluma. Guaraní. Pluma. Guaraní. Todo tuyo, hermano. Ey. Enzo Santa Cruz. Como siempre, fumando de noche y de día. Ya sabemos que sos creyente, fiel devoto de María. Tu familia va a presenciar tu muerte temprano. En la primera línea ya le giró la cabeza al insano. Es la peli del exorcista. Van a ver al padre con Santa Cruz en sus manos. Que yo, checaste, quema. Vos no venís de una ciudad santa ni de jesuitas. Yo empecé como freestyler y hoy vas a ver mi asunción a las escritas. Por eso limpio mi alma, porque en la escritura encontré mi don. Saulo camino a Damasco, sufrí la emboscada de Dios. Mi letra es conocimiento desafiante, una poesía que va a la reflexión. Mi palabra es un verbo divino que daña tu carne. Hoy vas a presenciar mi encarnación. ¿Y te crees el mejor de Ciudad del Este? Un shout out para Joel Gutiérrez. El capitán es ese. Por favor. ¿Y te crees el mejor de Ciudad del Este? Un shout out para Joel Gutiérrez. El capitán es ese.
Cuando eras un marinero distraído mirando el cielo celeste, yo cual corsario abordé la liga con tu gente. Esa nacional, una guerra naval, me enfrenté a los mejores frente a frente, mientras vos intentabas nadar contra corriente. Además, en tus ataques se notan los manotazos de ahogado. Ahora entiendo por qué no llegó a la costa este. Buenísimo. Y es fan de River Plate. Me sorprende que te metas a batallas de gallos siendo gallina. ¿Este es el nuevo fichaje de la liga? No vas a llenar salas. Sos un muñeco, una farsa. Después de tu pésimo rendimiento, vas a ser el foco de las críticas. Matías Galarza. Matías Galarza. En tus batallas no transmitís. Sos más de Twitch. Hater de Jero Arias. Dudo que le salga una barra. En cambio yo, puro potencial. Si te querés medir, sin problemas te doy masa. Por tu contenido de mierda que haces en Twitch, mendigás plata, pareces una stripper. Pero hoy la vas a pagar muy caro, Irán Recalde. Estoy acostumbrado a cortar a los streamers. ¡Arnón! Round 1. ¡Bátese arriba! Me acompañan todos, ya se lo saben. ¡Esto es Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! Cuando quieras, hermano. Ok, bien ahí, bro. Dice... Silencio. Silencio, por favor, muchachos, respeto. Ok. Hoy te trato como diabético porque vas a buscar dulces sueños. Hoy te trato como diabético porque vas a buscar dulces sueños. Hoy vine a dar la talla y que vos ya tengas una batalla no me da miedo, no me importa nada, porque estoy focus para tu estafa. La gente sabe bien de mis acciones y palabras como hombre en llamas. A tu película hoy le traje drama, suspenso y emoción. Mi gente del este está contenta conmigo porque esto es mi juego de honor. El camino se vuelve extenso mientras en vos apostás, enfrente hay una prueba de fuego que rompe todas las barreras. Sin novedad en el frente no me queda otra que avanzar, quieran o no quieran, porque lágrimas del sol al ver al oponente. Traigan otro pelotón que estos no sirven, pero para esto es tiempo de matar, no voy a arrepentirme de todo lo que hice. No voy a arrepentirme de todo lo que hice porque mi aguante indomable. Mientras vos contra mí hoy fracasaste, mi mente inquebrantable, pero tranquilo, no te sientas culpable que esto es el crimen perfecto porque estoy sin límites, así que en paz descanses. Sí, que en paz descanses porque hoy esto es fuego contra fuego y desde hoy en tus tiempos vas a tener tiempos violentos volviendo al pasado con puro arrepentimiento a pedir perdón por tus hechos. Desde hoy vivís en el terror y desde hoy vivís en el silencio. Round 2. ¡Fuerte ¡Esto es Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! Cuando quieras, hermano. Ok, escucharon que en su primer round hizo un esquema sobre temas musicales, argentino, uruguayo. Escucharon, ¿verdad? Bueno, qué suerte que viene esta respuesta. Ok. En tu música nombras los temas de Cerati. Se hace el músico y no toca nada. ¿Pensás que por nombrar alguna quedás como genio? Después de esto no lo haces ni en post batalla. Agarro el arma. Hoy voy a cometer un crimen. Y tus compis van a decir esto es cine después de una copa brava. Tiro en la rodilla, en el pecho, el hombro, la sien. Y para que sea una muerte poética, en la boca nada, por canalla. Cerati, boca nada. En la boca nada, por canalla. Te escuché tirando free. La traes pensada como recurso defensivo. Todo precalculado, siempre decisivo. A tus seguidores les decís que haces real, todo reflexivo. Que te dejas llevar por el impulso, que es algo sombrío. Nunca vas a ser un buen freestyler, porque tus caídas siempre son planeadas. Charly García, nunca hiciste un salto al vacío. Nunca hiciste un salto al vacío. Y escuché que hiciste un esquema sobre películas también. Bueno, aquí te viene. Sos tan básico que seguro traes pelis de Tarantino como esquemas.
Un director con muchos fallos, ser autocrítico, no vales una mierda. Yo, en cada rodaje, meto referencias, mensajes, simbolismos de varias maneras. En cambio vos, tropiezos tenés decenas, performance imperfecta. En ese sentido te pareces a Tarantino. Seguís tras pie en cada puesta en escena. Buenísimo. Seguís tras pie en cada puesta en escena. En cambio yo, en buenos pasos. Mi estilo es original, auténtico, preferentemente. Los de Pluma Guaraní me ven como buen modelo. La escena de Barbie, el que calzo perfectamente. Vos, ni barras, ni quemas, ni wordplays. De sección en tus textos. Mínimo un doble sentido para que no se noten tus defectos. Y encima así venís a apurearme que ganás 3-0. Bastardo sin gloria. Vas a morir si me haces ese gesto. Triglycer. Ok. Vas a morir si me haces ese gesto. Ok. Para esta batalla recibiste el aval de tus compas. Puros comentarios de la vas a romper es y posta. Pero que tengas más apoyo no me dificulta. Mi determinación es estricta. Estoy acostumbrado a romper los misterios que existan. Y que ese debate de que la élite de CDE te favorezca hace que me exija. Porque por si no sabías, también soy de Oviedo. Y no es la primera vez que un ovetense rompe los enigmas. Round 2. Agüita, por favor. Ok, negro. Cuando quieras, hermano. Silencio, por favor. Ok. Dice, último round. Me estoy divirtiendo mucho, ¿eh? No, Dice, yo auténtico, vos un decadente. Hoy sufrís como en terapia picante y por más que hagas preguntas no van a ser nada interesantes. No van a ser nada interesantes. Porque tranquilo que soy un reggae paraguayo, así que todo viento, después de esta batalla vas a morir con eso. Después de esta batalla vas a morir con eso, pero tranquilo, tranquilo. Hoy puedo decir que lo logré. Capaz pude dar menos, capaz pude dar el 100. Pero hoy puedo decir, sí, al menos lo intenté. Porque nada que reprocharme, acepté este reto para nutrirme. Porque arriesgar es lo único que me sirve. Porque el tiempo está separando miradas, ¿sí? El tiempo está separando miradas y deja manchas. Hacerlo por ella o por él que dicen basta. Hacerlo por ella o por él que dicen basta. Vamos. Dale. Hacerlo por él o por ella que dicen basta. Entender eso hizo que me levante de la cama. Hoy el simple hecho de respirar y de estar acá en Pluma sacando todas estas palabras hace que pueda recuperar toda confianza. Agradezco este espacio y este lugar. Viajar con amigos por el rap es algo que no se puede comprar ni comparar. Dicen que uno siempre se gana su lugar. Yo no sé si gané el mío, pero sé que estoy donde tengo que estar. Rap. Eso era. Hermano, cuando quieras. Ok. Round 3. Ok. En tus temas, puras señales de humo. Se nota que no tenés raíces. Ese sencillo no tiene valor, ni aunque esté en 10.000 guaraníes. Tu escritura, puro garabatos divague bajo efectos de plantas silvestres. La mía, data universal, señales divinas, es decir, pinturas rupestres. El cacique de Pluma te llamó para el baile. Y vos, ni una lluvia de barras, carnal. En cambio yo, puro potencial. Se nota que para el evento soy un talismán. Y ya era hora que la Pluma Guaraní lo comande un chamán, el más capaz. En tus temas, Big K te da los pills. Él te da las clases.
Encima ni podés con los beatles. Pareces un traba por cómo desperdicias esas bases. En tu IG mostrás que producís los beats. Te haces el importante. Que haces el sonido, las músicas, un trabajo constante. Tus seguidores tirando buenas palabras. Es y el más gigante. Mientras te hacías el fantasma. Qué pedante. Ese juego es del impostor. Todos sabemos que ese trabajo es del farsante. ¡Basta el ruido, basta! ¡Dale, dale! Es del farsante. Antes de batallar con vos, tuve que rendir física. Lo peor. No te imaginas lo mierda que fue estudiar mientras escribía sobre vos. Por un lado, estudiar estática de partículas y su especialidad. Y por el otro, a un hemodepresivo semidrogo. Sí, tuve que estudiar dos fenómenos de la realidad. Tuve que estudiar dos fenómenos de la realidad. Mientras investigaba tu nombre, tu profesión, tu localidad, resolvía ejercicios de vectores. Brutal. Por lo tanto, puedo decir que me volví un pro haciendo trabajo virtual. ¡Dale! Esa me preocupa, bro. Bueno. Googleenla. Trabajo virtual. Ok. Ciudad del Este. Hablan más portugués que castellano, ¿verdad? ¿Qué tratan de lograr? ¿Alguna igualdad? ¿Acaso no ven que generan menos patriotismo y nacionalidad? Shaggy, Limbo y Enigma son tus compis. Con ello tenés lealtad. Pero entre ustedes existen las malas lenguas. Se nota que no hay libertad. Entre ustedes se compiten. No existe la hermandad. Se nota que no tienen problemas de romper ese puente de la amistad. Ese puente de la amistad. El karma lo tengo de amigo. Lo dijiste en tus temas en aquella ocasión. Víctor Frank fue un fiel judío y pasó 3 años en un campo de concentración. ¿Ves que esa frase es imperfecta? Cosechas lo que siembras. Y por sembrar pésimas maquetas, la vida te puso contra un poeta con letras perfectas. Round 3 y 3-0. ¡Fuerte el aplauso, macho, para la primera batalla, loco!